Eh, Buenas tardes. En esta presentación voy a hacer el análisis de la sentencia T312 del 23. Mi nombre es Mira Estela Gaitán Castellanos, estudiante del segundo cuatrimestre de Contaduría Pública en la Uniminuto, de manera a distancia, y esta presentación se la hago a mi profesor Juan Darío Rodríguez. Comencemos. En resumen, la sentencia T312 del 23 refuerza la obligación de los empleadores de garantizar la continuidad laboral de las trabajadoras gestantes y lactantes y establece precedentes jurídicos importantes para la protección de los derechos laborales en Colombia. Aspectos claves de la sentencia, acá doy un leve síntesis o lo que decidieron en este caso. En el caso de Alexandra Rodríguez Morantes, se ordenó su reintegro y el pago de su licencia de maternidad, obligaciones al sistema de seguridad social y una indemnización por despido discriminatorio. Y en el caso de Sara Julia Cárdenas Hernández, se ordenó el pago de salarios dejados por percibir, la licencia de maternidad y su reintegro a la empresa luego de la licencia. ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada? La estabilidad laboral reforzada es una protección especial para ciertos trabajadores que debido a su condición no pueden ser despedidos sin una causa justa o sin previa autorización de un ente competente. ¿Quiénes tienen derecho a esta protección? Mujeres embarazadas en periodo de lactancia, personas con discapacidad o con enfermedades graves o trabajadores que tengan fuero laboral, su fuero sindical, perdón. Importancia de la protección de los derechos de mujeres gestantes y lactantes. La protección de los derechos de mujeres gestantes y lactantes es fundamental para garantizar su bienestar, el de sus hijos. Acá doy una pequeña explicación de por qué es tan importante. Primero, la protección de la salud materna y del recién nacido. Requieren condiciones laborales adecuadas para riesgos en su salud y la del bebé. La estabilidad laboral reforzada les permite acceder a controles médicos, licencias de maternidad y seguridad social. Segundo, prevención de la discriminación laboral. El fuero de maternidad evita que las trabajadoras sean despedidas injustamente por su estado de embarazo. Esto garantiza igualdad de oportunidades y evita la exclusión del mercado laboral. Tercero, seguridad económica para la madre y su familia. El acceso a licencias de maternidad y prestaciones económicas permite que las madres puedan cuidar a sus hijos sin preocupaciones financieras. Esto es clave para el desarrollo saludable del bebé. Cuarto, cumplimiento de derechos constitucionales. La Constitución Política de Colombia establece que el Estado debe proteger a las mujeres embarazadas y lactantes, asegurando su bienestar y el de sus hijos. Quinto, impacto a la sociedad. Garantizar estos derechos no solo beneficia a las madres, sino que fortalece la estructura social al promover la equidad de género y el respeto por la maternidad. Haré un contexto histórico sobre la estabilidad laboral reforzada en Colombia, que tiene sus raíces en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, personas con discapacidad y trabajadores de enfermedades graves, eh, que ya había dicho anteriormente. En la Constitución de 1991 estableció el derecho al trabajo como un principio fundamental. Introdujo la protección especial para grupos vulnerables. El Código Sustantivo del Trabajo regula la estabilidad laboral y las condiciones de despido. En el artículo 239 prohíbe el despido de mujeres embarazadas sin autorización del Ministerio de Trabajo, que pues es el ente autorizado. Sentencias claves de la Corte Constitucional: la sentencia C-470 de 1997, que reafirmó la protección de mujeres embarazadas en el ámbito laboral;
la sentencia SU 075 del 2018, que estableció que el despido sin autorización es nulo, la sentencia SU 428 del 2023 extendió la estabilidad laboral reforzada a trabajadores con enfermedades graves. Eh, en esto hay las ARLs tienen pues cartillas que dicen enfermedades graves, cáncer, cualquier tipo de enfermedad de que reste em, capacidad para el mercado laboral. Estas personas no se pueden despedir así nomás sin previa autorización. Evolución de la jurisprudencia. La Corte Constitucional ha ampliado el concepto de estabilidad laboral reforzada. Se han incluido trabajadores con condiciones de salud que afectan su desempeño. Perdón. Normativa en Colombia. En Colombia, la estabilidad laboral reforzada está respaldada por diversas normas y jurisprudencia que protege a los trabajadores, como ya lo he dicho, en situaciones de vulnerabilidad. La Constitución Política de Colombia de 1991 está en el artículo 13, donde garantiza la igualdad y protección especial a grupos vulnerables. El artículo 53, que establece el derecho del trabajo en condiciones dignas. En el Código Sustantivo del Trabajo tenemos el artículo 239, que prohíbe el despido de mujeres embarazadas sin autorización del Ministerio de Trabajo. En el artículo 240, que protege el fuero de maternidad y establece sanciones por despidos injustificados. Adicional, la Ley 361 de 1997, que protege a los trabajadores con discapacidad y establece la estabilidad laboral reforzada para quienes tienen una condición de salud que afecta su desempeño. Jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya lo había nombrado, la sentencia de CU 075 y la sentencia de CU 428 del 2023. Jurisprudencia previa relevante, ya lo he nombrado, la sentencia SU 075 del 2018, la sentencia T008 del 2013 protegió a una trabajadora embarazada de que fuese despedida sin justificación válida. Reiteró que el empleador debe garantizar la continuidad del vínculo laboral. Otra que no he nombrado, la 428, ya la nombré, que analizó la estabilidad laboral reforzada en casos de debilidad manifiesta por razones de salud. Destacó que el despido de una persona en esta condición sin autorizaciones es inconstitucional. La sentencia de CU 061 del 2023 reiteró la protección de trabajadores con condiciones de salud que afectan su desempeño. Subrayó la obligación del empleador de solicitar autorización antes de la desvinculación. Voy a entrar más en la sentencia como tal. Está el caso de Alexandra Rodríguez Morantes. Su situación laboral, Alexandra trabajaba bajo un convenio colectivo con la Asociación Gremial Especializada en Salud de Occidente de Cali, AGESOC, sus siglas, desde octubre del 2020. Despido. En octubre del 2022, mientras estaba embarazada, AGESOC suspendió sus actividades y luego terminó su vinculación unilateralmente. Los argumentos de la demandante, o sea, de Alexandra, alegó que el despido fue una persecución por su estado de gestación, vulnerando su derecho al mínimo vital y al fuero de maternidad. Respuesta de AGESOC. La organización argumentó que Alexandra no tenía un contrato laboral formal y que su vinculación fue como parte de un contrato sindical. Decisión de la Corte Constitucional, se revocó la decisión judicial previa que negaba la tutela y se ordenó su reintegro, el pago de su licencia de maternidad, seguridad social, compensaciones y una indemnización por despido discriminatorio. Ahora vamos con el caso de Yulisa Cárdenas Hernández. La situación laboral, Sara trabajaba bajo un contrato a término fijo con la empresa de mantenimiento y aseo SAS, Mantisas. Despido.
Fue desvinculada sin autorización del Ministerio de Trabajo mientras estaba embarazada. Los argumentos de Sara alegó que su despido vulneró su derecho a la estabilidad laboral reforzada y al fuero de maternidad. La respuesta de Mantisas, esta empresa justificó el despido alegando una justa causa y sanción disciplinaria. Decisión de la Corte Constitucional, se revocó la decisión judicial previa que negaba la tutela y se ordenó el pago de salarios dejados por percibir, la licencia de maternidad, una indemnización de 60 días de trabajo y su reintegro a la empresa si ella lo deseaba. Eh, la sentencia TES 312 del 23 tiene un impacto significativo en el ámbito laboral colombiano, puesto que especialmente en la protección de los derechos de las mujeres embarazadas y lactantes. Impacto de la decisión, fortalecimiento de la estabilidad laboral reforzada, reafirma la obligación de los empleados de garantizar la continuidad laboral de trabajadoras gestantes. Precedente jurídico, se suma a la jurisprudencia que protege a trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, reforzando la aplicación del fuero de maternidad. Consecuencias para los empleadores, mayor responsabilidad en la contratación y despido. Las empresas deben solicitar autorización del Ministerio de Trabajo antes de desvincular a una trabajadora embarazada. Posibles sanciones, el incumplimiento de esta normativa puede generar indemnizaciones y órdenes de reintegro. Revisión de políticas internas. Las empresas pueden ajustar sus procedimientos para evitar demandas por despidos injustificados. Protección de los derechos laborales, garantía de seguridad económica. Las trabajadoras gestantes y lactantes pueden acceder a licencias de maternidad y prestaciones sin temor a despidos arbitrarios. Prevención de discriminación. Se refuerza la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Relevancia de la sentencia en futuras decisiones. Referencia obligatoria en casos similares. Los jueces deberán aplicar este precedente en futuras demandas por estabilidad laboral reforzada. Impacto en la legislación. Puede influir en reformas laborales que fortalezcan la protección de trabajadores vulnerables. Ya para terminar, la conclusión sobre la sentencia T 312 del 2023 es la reafirmación de la protección laboral. La Corte Constitucional ha reiterado la importancia de la estabilidad laboral reforzada para mujeres embarazadas y en periodo de gestancia, de lactancia, perdón. Esta sentencia refuerza la obligación de los empleadores de garantizar la continuidad del vínculo laboral y evitar despidos arbitrarios sin autorización del Ministerio de Trabajo. Recomendaciones para evitar vulneraciones de derecho, cumplimiento de la normativa. Las empresas deben asegurarse de respetar el fuero de maternidad y solicitar autorización antes de cualquier despido. Capacitación y sensibilización. Es fundamental que los empleadores y trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones en materia de estabilidad laboral. Fortalecimiento de mecanismos de control. Se recomienda que las entidades de inspección laboral refuercen la vigilancia para evitar prácticas discriminatorias. Como reflexión final, la protección de los derechos laborales de mujeres gestantes y lactantes no solo es un mandato legal, sino un compromiso con la equidad y la justicia social. Esta sentencia marca un precedente clave para futuras decisiones judiciales y refuerza la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas para todas las trabajadoras. Muchas gracias.